El día de hoy vamos a desarrollar algunos problemas del movimiento circular uniforme. Problema número 2. Dos partículas parten simultáneamente de los extremos de un diámetro AB y en los sentidos indicados en la figura. Si giran con periodos de TA igual a 20 segundos y TB igual a 30 segundos respectivamente, calcular al cabo de cuánto tiempo se logran cruzar por segunda vez. Bien, aquí tenemos un esquema donde vemos que hay una circunferencia y tenemos dos partículas, una partícula A que tiene un periodo de 20 segundos, es decir, ese periodo nos indica que esta partícula tarda 20 segundos de dar una vuelta completa. Y tenemos la partícula B que consta de un periodo de 30 segundos. ¿Qué significa eso? Que esta partícula B tarda 30 segundos en dar una vuelta. Nos preguntan al cabo de cuánto tiempo se lograrán cruzar por segunda vez las partículas. Si nosotros vemos el esquema, sabemos perfectamente que esta partícula A, según esta dirección, este sentido que lleva, va a ir en este movimiento y la partícula B va a ir en este movimiento. Va a haber un momento en este trayecto donde se van a encontrar por primera vez. Luego B va a seguir girando y A va a seguir girando por acá y va a haber otro momento en que se van a encontrar. Entonces nos piden el tiempo en el que se lograrán cruzar por segunda vez. Bien, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Podemos ver que en el primer momento del cruce, el ángulo que barren las dos partículas es de pi radianes. ¿Por qué? Porque esta es la mitad de la circunferencia. Cuando estos se encuentren por primera vez, han barrido un ángulo de pi radianes. Luego, cuando se vuelvan a cruzar por segunda vez, las dos partículas entonces han recorrido un ángulo de 2 pi radianes. Por lo tanto, tenemos lo siguiente, que el ángulo recorrido por la partícula A más el ángulo recorrido por la partícula B es de 3 pi radianes. Si nosotros aplicamos la fórmula del movimiento circular, sabemos que el ángulo barrido por una partícula es igual a la velocidad angular por su tiempo. Entonces vamos a sustituir los respectivos ángulos. En el ángulo A vamos a tener la velocidad angular de la partícula A multiplicado por el tiempo más el ángulo B, que es la velocidad angular de la partícula B por su tiempo. Y eso es igual a 3 pi radianes por lo que hemos explicado anteriormente. Nosotros podemos observar aquí que tenemos factor común el tiempo, entonces dejamos velocidad angular de A más velocidad angular de B multiplicada por el tiempo. Vemos aquí tiempo como factor común. Y eso es igual siempre a 3 pi radianes, porque estamos haciendo solamente el despeje de la ecuación. Ahora nos bastará sustituir el tiempo y ya vamos a tener la respuesta. Antes de hacer la sustitución, sabemos que la velocidad angular es igual a 2 pi sobre el período. En este caso, para la partícula A, vamos a tener 2 pi sobre el período de A, y en la partícula B, vamos a tener 2 pi sobre el período de B. Siempre sumando porque ese es el proceso que estamos desarrollando. Y esto multiplicado a su vez por el tiempo y es igual a 3 pi radianes. También podemos factorizar esto y podemos decir que tenemos factor común de 2 pi entre paréntesis, entonces podemos tener 1 sobre el periodo de A más 1 sobre el periodo de B multiplicado por el tiempo igual a 3 pi radianes. Luego, si nosotros hacemos esta suma de fracciones que está aquí dentro, entonces sabemos perfectamente que este resultado nos daría 2 pi de el periodo de B más el periodo de A dividido entre el producto del periodo de A por el periodo de B. Esto siempre multiplicado por t igual a 3 pi radianes. Ahora sí ya podemos despejar directamente para el tiempo. Entonces el tiempo nos va a quedar que es igual a 3 pi entre 2 pi. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos pasando lo que está multiplicando al tiempo, lo estamos pasando al otro lado a dividir. Entonces tenemos 3 pi radianes. Recuerden que radianes es una unidad y en este momento la vamos a omitir. T es igual a 3 pi, 2 pi que está aquí multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y esto multiplicado entonces por lo que está aquí abajo del denominador pasa a multiplicar arriba TA por TB y
lo que esté en el numerador pasa al denominador, TB más TA, que es lo mismo que TA más TB, y luego agregamos los datos correspondientes. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a 3 medios. Vemos que los pi se cancelan. El periodo de la partícula A son 20 segundos, que va a multiplicar al periodo de la partícula B, que son 30 segundos, y luego la suma de los dos periodos, 20 más 30 segundos. Eso nos da entonces 3 medios. 20 por 30 nos da 60 segundos cuadrados. 20 más 30 nos da 50 segundos. Cancelamos un segundo cuadrado con este segundo y nos va a quedar el tiempo ya solamente en un segundo. Por lo tanto, 60 por 30 es 180 y 50 por 2 es 100. 180 entre 100 nos da 18 segundos. Bien, este es el problema número 2 de movimiento circular uniforme. Veamos otro problema. Problema número 4 de movimiento circular uniforme. Dice que se dispara una bala con una velocidad de 200 metros por segundo contra un cascarón esférico de papel que gira con un movimiento uniforme con respecto a un eje vertical. Sabiendo que el radio del cascarón es de 10 metros, calcular con qué velocidad angular mínima deberá girar el cascarón para que el proyectil haga un solo agujero. La dirección del movimiento de la bala pasa por el centro de la esfera. Tal y como vemos en la figura, tenemos un cascarón esférico de papel. Vamos a disparar una bala. Lógicamente esta bala, al hacer contacto con el cascarón, va a hacer un agujero. Y el problema nos dice que el cascarón de 10 metros de radio está girando. Y nos preguntan con qué velocidad angular mínima deberá girar el cascarón para que el proyectil haga un solo agujero. La única forma que haga un solo agujero es que la bala entre por este agujero que hizo por primera vez y vuelva a salir por este mismo agujero que está aquí. Es decir, que el cascarón deberá hacer un giro de 180 grados en el instante en que la bala vuelva a cruzar por este extremo. Bien, entonces se considerará la velocidad de la bala constante para que atraviese por el mismo agujero. El agujero debe estar en la posición opuesta en el mismo instante en el que la bala está en esa posición, que es lo que estábamos explicando. La bala recorrerá 20 metros hasta la posición contraria. ¿Por qué decimos que la bala va a recorrer 20 metros dentro del cascarón? Porque si el radio es de 10 metros, significa que todo su diámetro es de 20 metros, es decir, el doble del radio, tal y como podemos observar en la figura. Ok, entonces aplicamos la fórmula de la velocidad, que es igual a distancia sobre tiempo del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué estamos aplicando esta fórmula? Porque nos dice de que la velocidad de la bala es de 200 metros por segundo y lleva un movimiento uniforme. Entonces, si despejamos aquí para el tiempo, entonces vemos que el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. La distancia que va a recorrer la bala ya sabemos que son 20 metros, o sea 2 por 10 metros. 2 por el doble del radio, 2 por 10, 20 metros, dividido entre su velocidad, que son 200 metros por segundo. Si nosotros hacemos esta división, entonces nos da 0.1 segundo. Significa que la bala va a tardar 0.1 segundo en pasar de este extremo hasta este otro extremo. Ahora necesitamos saber cuál es la velocidad angular del cascarón para que este orificio de aquí se encuentre justo en ese instante en esta otra posición, para que la bala haya cruzado. Para producir un solo agujero decíamos que la bala debe salir por el agujero de entrada, es decir, deberá realizar un giro de 180 grados, por lo que aplicando la fórmula de la velocidad angular nos da que ya sabemos que la velocidad angular es el ángulo recorrido entre el tiempo. Sabemos que el ángulo que va a recorrer el cascarón o que va a girar el cascarón es de media vuelta, es decir, de pi radianes, para que este agujero se encuentre en esta otra posición, y eso lo vamos a dividir entre el tiempo que tardó en transcurrir la bala toda esta distancia, que ya encontramos que es de 0.1 segundos. Si nosotros dividimos entonces pi radianes entre 0.1, es decir, 1 aquí hay 1 pi radian. Si nosotros dividimos 1 entre 0.1 nos da 10 pi radianes sobre segundos. Entonces esta sería la respuesta. Esta es la velocidad, 10 pi radianes por segundo, que es lo mismo que digamos 5 vueltas por segundo.
otro problema más del movimiento circular uniforme y tendríamos el problema número 5. Dice que se sueltan dos pelotitas desde A y B simultáneamente. Si la plataforma horizontal gira con un periodo de 12 segundos y que la primera bolita marca el punto P en la plataforma y la segunda marca el punto Q, calcular la medida del ángulo POQ, tomar el valor de la gravedad como 10 metros por segundo. Bien, en este problema nos están diciendo de que caen dos bolitas A y B. Una está a una altura de 20 metros de esta plataforma que está girando y que tiene un periodo de 12 segundos, es decir, que da una vuelta en 12 segundos. La bolita B está a una altura de 45 metros. Y nos preguntan cuál es el ángulo que se forma cuando caiga la bolita A y cuando caiga la bolita B. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el tiempo que tarda en caer la bolita A y la bolita B. Entonces podemos ver, de acuerdo a la fórmula de la caída libre, que el tiempo de caída es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura entre la gravedad. En este caso, para la bolita A tendríamos la raíz cuadrada de 2 por su altura, que es 20 metros, dividido entre la gravedad, que son 10 metros por segundo al cuadrado. 2 por 20 nos da 40, 40 entre 10 nos da 4 y raíz cuadrada de 4 nos da 2 segundos. 2 segundos es el tiempo que tarda en caer la bolita A. Lo mismo hacemos para la bolita B, que está a una altura de 45 metros. Entonces 2 por 45 nos da 90, 90 entre 10 nos da 9, raíz de 9, 3. Vemos que entonces la bolita A cae a los 2 segundos y la bolita B a los 3 segundos. Quiere decir que hay un segundo de diferencia entre la caída. Cuando esta bolita A cae en el punto P, la plataforma, como está girando, y vemos el sentido del giro que es contra las manecillas del reloj o sentido antihorario, para que la bolita B caiga a la plataforma transcurre un segundo. En ese segundo este punto P se ha movido desde esta posición hasta esta otra posición, formando un ángulo que le vamos a poner aquí tita. Vemos también que cuando caiga la bolita Q en este punto, veamos que el ángulo de toda la plataforma desde que cayó al inicio el punto P hasta el punto Q es de 180 grados. Entonces vamos a calcular la diferencia de caída entre las bolitas, que ya sabemos que es de un segundo. Esto significa que el punto P sigue girando durante ese tiempo formando un ángulo de θ es igual a la velocidad angular por el tiempo. Ya sabemos que el ángulo que se recorre es igual a la velocidad angular por el tiempo. Entonces ya sabemos que la velocidad angular la podemos representar como 2pi sobre el período. ¿De acuerdo? Entonces el ángulo va a ser 2pi entre el período de la plataforma. Ya sabemos que tiene un período de 12 segundos. Y eso multiplicado por el tiempo. Entonces si nosotros vemos 2 entre 12 nos da un sexto de pi radianes. Ya sabemos que un sexto de pi radianes es también 30 grados. Ya convirtiendo los pi radianes en grados, entonces esto es de 30 grados. Entonces, pero nos están preguntando cuál es el ángulo que se forma entre P, O y Q. Entonces, si nosotros vemos la posición final de P es aquí, cuando ha caído la bolita en el punto Q, entonces lo que necesitamos calcular es este ángulo que tenemos aquí, beta, que es el ángulo POQ. Entonces, por analogía, podemos saber que si ya encontramos este valor de este ángulo, que es de 30 grados, y como todo este ángulo es de 180, entonces este ángulo POQ es 180 menos 30 grados, que nos va a dar 150 grados. Bien, hemos resuelto 3 problemas del movimiento circular uniforme. Pausen su video detenidamente para que vayan comprendiendo la resolución del mismo.